Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios. Cómo me complace poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este nuevo día que Dios nos regala. Dice en Mateo capítulo 13, el verso 3 y el verso 7. El sembrador salió a sembrar. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Hoy nuestra meditación del día cayó entre espinos. Y qué buena lectura esta, donde Dios, o más bien Jesucristo, nos muestra diferentes terrenos donde la palabra es sembrada. Ya hemos estudiado algunos otros terrenos, el que cayó en medio de pedregales, el que cayó en buena tierra, y hoy estaremos estudiando la semilla que cayó sobre espinos. Tome atenta nota, porque esto es muy importante. Esta tercera categoría muestra es aquellos que tienen el corazón abierto a la palabra de Dios, reciben la palabra de Dios. La semilla es sembrada en el corazón, pero tenían o en el camino adquirieron también la disposición para con el mundo, o sea, los placeres y el afanes de este mundo, así como el engaño de las riquezas. Esas fueron espinas que ahogaron la palabra y la volvieron infructuosa. Acá nos damos cuenta que no basta con tener la palabra para poder dar fruto. La palabra por sí misma no se vuelve fructífera si no lo compite contra la misma palabra. O sea, si al recibir la palabra ella no da fruto por sí mismo, si no la guardo y hago que ella fructifique en mí con mi diario vivir y el practicarla todos los días. Los afanes de este mundo, el afanarse por lo que el mundo da, es una de las causas por las cuales, aunque la persona escuche, los afanes del mundo no le permiten que esa semilla que está siendo sembrada en el corazón dé fruto. Y dé fruto en todos los aspectos de la vida. Porque los espinos crecen y ahogan la palabra de Dios. Ahora, no solamente el afán de este mundo, sino también el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas hacen que la palabra de Dios sea anulada por los espinos. Que la palabra de Dios que es sembrada en el corazón, cuando por encima de la palabra están las riquezas, entonces aquella semilla que se siembra en el corazón no tiene fruto alguno. Ahora, las riquezas materiales son una de las causantes por las cuales el corazón del hombre se inclinen a ellas
y que sean más de mayor interés que la misma palabra de Dios, aquella que está siendo sembrada en el corazón. Ahora, no solamente son las riquezas materiales, hay otro tipo de riquezas que están acumuladas en el corazón del hombre. Riquezas que el mismo hombre las han considerado como riquezas. Riquezas emocionales, riquezas de índole sentimental. Claro que la persona está dispuesta a escuchar la palabra, pero los espinos crecen y son más fuertes que la palabra de Dios. Y no solo eso, sino los placeres de esta vida. Los placeres de esta vida les hacen más fuertes que la misma palabra de Dios. Y seguramente la persona escucha la palabra. Seguramente la persona acude a diversas reuniones y escucha la palabra, pero no da fruto en su vida. Ni fruto personal, ni fruto familiar. No produce la palabra de Dios en sus vidas porque está o hace más peso los afanes de este mundo. O hace más peso las riquezas personales o los placeres de la vida. Por ello, podríamos decir que aquella persona que recibió la palabra de Dios o ya tenía esos afanes, o ya tenía sobrepuestas las riquezas o los placeres de la vida, o las adquirió en el camino. Y todo lo que había recibido, lamentablemente, fueron ahogados por los espinos. Si los afanes del mundo, si las riquezas y los placeres de esta vida no son extirpados, o sea, quitados, si esta extirpación no sucede, o sea, no se quitan de nuestro corazón, el resultado será siempre los afanes, los placeres y las distracciones de este mundo. ¿Se acuerdan del joven rico? Aquel que se acercó a Jesús y dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Y Jesús le planteó todos los mandamientos. Y el joven rico le dijo, todo lo he hecho. Pero dice la Biblia que Jesús, mirándole a los ojos, le dijo, te falta una cosa. Amarás al Señor con todo tu corazón. Vende tus riquezas y dáselas a los pobres. Aquel joven se puso muy triste. Aquel joven que decía que cumplía con los mandatos se dio cuenta que en su corazón no había espacio para que la palabra de Dios fructificara en su corazón. ¿Y qué decir de Marta cuando Jesús las visita? A Marta y a María. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Porque Marta debió haberse sentado con Jesús. Pero en ese momento no había cabida en el corazón de Marta el mensaje que Jesús llevaba. Los afanes de este mundo. Los placeres, aquellas cosas que son momentáneas, que del momento producen alegría, producen muchas sensaciones en la vida,
pero que son pasajeras. Por eso Jesús dijo, no puedes amar a dos señores. ¿Se acuerdan? Ninguno puede servir a dos señores. ¿Y saben por qué? Porque Jesús dijo, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Por lo tanto, no podéis servir a Dios ni a las riquezas. No podéis servir a Dios y con afanes del mundo. No podéis servir a Dios aferrado a los placeres del mundo. Lamentablemente, encontramos muchas personas que escuchan la palabra, pero lamentablemente la palabra no produce nada en sus vidas, porque el interés de ese cristiano no es que la palabra produzca en su vida, sino otras cosas. Recuerde, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Que Dios me les bendiga rica y abundante. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios.